Bueno, vamos a empezar por definir el sonido desde la física y sobre todo desde el movimiento ondulatorio, que es lo que estamos trabajando durante pues la mayor parte de este año. Entonces vamos a definir desde ahí lo que es el sonido. Ya nosotros revisamos los tipos de ondas, entonces nos va a quedar mucho más fácil entender a qué hace referencia cuando hablamos de las diferentes ondas que vamos a estar mencionando con respecto al sonido. Entonces, desde el punto de vista físico y desde el movimiento ondulatorio, hablamos de que el sonido se define desde tres perspectivas, desde tres tipos de ondas. Entonces, en primer lugar, y lo mencionamos en la clase anterior, cuando hablamos de lo que el video nos presentaba, es una onda mecánica. ¿Sí? Entonces recordemos que las ondas mecánicas no pueden moverse, no pueden desplazarse, no pueden propagarse en el vacío. Siempre van a necesitar de un medio para poder realizar esa propagación. Eh, y ese medio material debe tener una característica particular y es que debe ser elástico. Recordemos que el medio puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser cualquier objeto sólido, pero siempre va a requerir de un medio de propagación. En segundo lugar, el sonido es una onda longitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Que ella se desplaza en la misma dirección del medio. ¿Sí? Recuerden que desde ese punto de vista tenemos dos tipos de ondas, longitudinales y transversales. Las longitudinales son las que van en el mismo sentido en la dirección del medio, mientras que las transversales van perpendiculares al medio. Entonces, en el caso del sonido, él se va a desplazar de manera longitudinal. Y en tercer lugar, es una onda esférica, ¿sí? Es una onda esférica. Entonces, las ondas sonoras son tridimensionales. Recuerden que desde este punto de vista, de acuerdo a la dirección de propagación, teníamos tres ondas. Ondas unidimensionales, ondas bidimensionales y ondas tridimensionales. El sonido es una onda tridimensional, es una onda esférica. Y entonces él se propaga en todas las direcciones. Y los frentes de ondas son radiales, son circulares. Recuerden ustedes que cuando vimos el principio de Huygens, cuando vimos la difracción, vimos cómo el sonido es una de esas ondas que tiene esa particularidad de que llega y desde un punto se siguen propagando ondas, y que eso es lo que permite que las ondas se puedan difractar, es decir, pasar a través de espacios muy pequeños, ¿sí? Por eso el sonido se percibe, aunque estemos, por ejemplo, en nuestra habitación con la puerta cerrada. Podemos escuchar la voz de alguien justamente porque el sonido tiene esa capacidad de difracción y es porque es una onda tridimensional, porque es una onda esférica. Bueno, entonces vamos a tomar el apunte de la definición del sonido como onda que son las características que tenemos ahí en la diapositiva. Acá. Les voy a hacer una pregunta. Todos tenemos claro cuál es el sentido que nos permite escuchar el sonido, ¿cierto? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es el sentido que nos permite escuchar los sonidos? Ok, perfecto, ¿cierto? Karen, el oído. El oído es el sentido que nos permite escuchar los sonidos. ¿Alguien sabe o tiene idea cómo es que nosotros escuchamos los sonidos? Ya sabemos que es por el oído, pero ¿cómo es que sucede ese hecho de que nosotros podamos escuchar los sonidos? eh, porque lo interpreta las relaciones y las vuelve, o sea, las
las coge, las entiende y las hace cerebro. Ujú. ¿Y de qué manera? ¿Alguien sabe cómo es nuestro oído internamente para que se pueda realizar todo ese proceso que finalmente hace que nosotros podamos interpretar ese sonido que llega y aparte en tan corto tiempo, ¿no? Porque el sonido prácticamente llega en tiempo real, ¿cierto? Yo estoy hablando, ustedes están escuchando y están interpretando inmediatamente en cuestión de milésimas de segundo lo que yo estoy diciendo. Fíjense que sí, claro, el tímpano es una parte importante de nuestro oído y es el que definitivamente empieza ese proceso, es donde realmente empieza, solamente empieza, pero no es lo que finalmente llega o sea, la interpretación finalmente la tiene que hacer el cerebro, ¿sí? La tiene que hacer el cerebro. El oído, digamos que cumple la parte mecánica del asunto, pero finalmente el último en hacer la interpretación con respecto a lo que escuchamos es nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo es que el sonido finalmente va a llegar a nuestro cerebro? ¿Y cuáles son esas partes importantes en nuestro oído que nos van a permitir llevar el sonido al cerebro? Entonces, bueno, creo que ya todos terminaron acá porque nadie me ha dicho que haga falta. Entonces, ahora sí vamos con la parte que les decía, para qué necesitamos nuestro lápiz. Obviamente para hacer el esquema del oído. Busqué el más sencillo que pude encontrar, porque hay unos esquemas muy complejos. El más sencillo, donde podamos ver cada una de las partes del oído, ¿sí? Y asimismo, entonces ahorita podamos ver cómo es que él funciona. Entonces, el oído tiene, el oído como tal no es la parte externa, ¿cierto? Lo que llamamos nosotros las orejas, ¿cierto? La oreja es la parte externa, pero ese no es el que nos va a permitir, eh, digamos, realmente tener la audición. No, Manuela, la idea es que podamos hacer el esquema. Entonces, fíjense que el sonido, las ondas sonoras que van a través del aire, pues van a entrar aquí por el conducto auditivo. Nosotros tal vez tenemos visualización hasta aquí, ¿cierto? Hasta acá donde les estoy mostrando. Pero, no importa, Manuelita, lo haces después, no hay problema. Acá, hasta donde les estoy mostrando, aquí, ¿cierto? Es lo como la parte que nosotros tenemos o podemos visualizar. Ya de ahí hacia adentro, únicamente cuando vamos al médico, ¿cierto? Que nos hacen el examen del oído y entonces el médico alumbra ya y logra ver esta parte, que es el conducto auditivo, ¿cierto? E inclusive, pues se alcanza a visualizar el tímpano, hasta ahí. Hasta ahí es lo que físicamente se puede ver, ¿cierto? Y como les digo, ya la parte interna la ve un doctor con, con, con el aparatico para la lupa y el bombillo como para mostrar el interior de esta parte que es el conducto auditivo. Luego vamos a encontrar el tímpano, que es esta especie de membrana que vemos acá. Esa membrana es la que vibra cuando llega el sonido, ¿cierto? Es la que va a generar esa vibración. Y esa vibración hace que se muevan estos tres huesitos: el martillo, el yunque y el estribo. Sí, Manuela, el otorrino es el que hace esa visualización. Sin embargo, el médico general también la puede hacer, ¿no? Cuando nos hacen un chequeo general, también, solo que el otorrino pues tiene una especialidad con respecto a esta parte del oído. Entonces, el martillo, el yunque y el estribo son tres huesitos que generan un movimiento justamente a partir del tímpano. O sea, el tímpano vibra y nos va a generar un movimiento en estos tres huesos. Esos tres huesitos que tenemos ahí en el oído, entonces van a chocar contra esta que es la cóclea. Y realmente ese es el punto más importante. Este que tiene forma de caracol es el punto más importante del sonido. ¿Por qué?
porque la cóclea es la que se va a encargar de transformar, eh, la cóclea se va a encargar de transformar ese sonido mecánico, esto que es mecánico físicamente, en impulsos eh, eléctricos, ¿sí? En impulsos eléctricos. ¿Para qué? Para que puedan ser transportados a través del nervio auditivo y puedan llegar a nuestro cerebro. Entonces, la cóclea es fundamental porque es ahí donde se hace esa transformación de esa energía que ha sido transportada a través de las ondas que se han generado, ¿cierto? Que llegan aquí y aquí son transformadas en un impulso eléctrico. Y ese impulso eléctrico es el que finalmente se va por el nervio auditivo, aquí lo vemos, ¿cierto? El nervio auditivo y llega al cerebro. Entonces fijémonos que el proceso de la audición, de que el sonido llegue a nuestro cerebro, es supremamente complejo. Tiene que pasar por aquí, pasar por acá, y ahorita ya les muestro cómo es el tema de la cóclea, porque además la cóclea tiene una cosa y es que ella eh, discrimina los tipos de sonidos agudos y graves, ¿sí? Y entonces dependiendo de la vibración que tenga acá, el sonido va a llegar a una parte específica de la cóclea y va a permitir que nuestro cerebro diferencie un sonido de otro, ¿sí? Entonces es como la parte más importante de nuestro sistema auditivo. Y vemos que finalmente va a llegar, y aparte de eso, allí vamos a encontrar las sustancias químicas que nos van a permitir hacer esa transformación. La cóclea está llena de líquido y ese líquido tiene las enzimas, las sustancias químicas necesarias para transformar esa energía que llega de las ondas en impulsos electromagnéticos que puedan llegar a nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el esquema de las partes del oído en este momento. Y pues bueno, la idea es hacerlo bien hecho. Fíjense que busqué un esquema que no fuera tan complejo, porque después se los voy a pedir en el Classroom junto con otra parte que es la que sigue después de este esquema. ¿Listo? Entonces, no es que tenga que quedar perfecto, porque pues obvio cada quien tiene sus habilidades para dibujar, unos más que otros, pero la idea es hacerlo de la mejor manera posible. Y señalamos las partes que están allí. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. La parte siguiente al esquema es el resumen del video. Entonces ya se los voy a colocar. Igual si alguna cosa se los envío por el grupo de WhatsApp, mm, para que lo podamos escuchar. ¿Listo? Me escriben en el chat si escuchan. Bueno, Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza desde el conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea.
Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen 3 tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Bueno, chicos, entonces ese era el video. Se los voy a enviar por el grupo, por el chat no, sino por el grupo de WhatsApp, para que entonces lo puedan observar y vamos a hacer un resumen para la próxima clase, para el día miércoles. Vamos a hacer el resumen de ese video. Bueno, listo, chicos, entonces que tengan excelente resto de jornada. Ya les envío el video y que Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Chao, profe. Chao. Chao, profe.